Es algo apasionante este momento en la física actual, con tantos resultados nuevos en la física teórica. Muchos de estos resultados, algunos de ellos, son las ideas que ya se han presentado aquí, la teoría de las cuerdas y los agujeros negros. Pero también puede haber dimensiones extra del espacio. Al pensar en las dimensiones extra del espacio, descubrimos muchas posibilidades teóricas. Las ecuaciones nos han dicho que hay posibilidades que nos plantean preguntas en cuanto al universo, tanto teóricas como experimentales. El problema es probar las ideas de las dimensiones extra. ¿Podemos descubrir esto? Quizás sí. Yo he hablado de 5 años, pero ya se ha mencionado, y volveré a hablar de ello, que el próximo año ya tendremos este acelerador, tendremos la supersimetría confirmada quizás con el LHC, pero también dimensiones extra del espacio, muchas posibilidades ahí. Entonces, de lo que voy a empezar a hablar ahora es todavía una especulación. No sabemos qué nos vamos a encontrar y ¿qué vamos a explorar? Voy a empezar ahora con el alcance de mi área en las físicas, las ciencias físicas. Yo me encargo de las físicas de partículas, la teoría de cuerdas y la cosmología, utilizando estas ideas que pueden entrar en la teoría de cuerdas, pero analizando temas como las cantidades que podemos medir, las cantidades físicas que describen nuestro universo. Para esclarecer la situación, la física de partículas nos permite analizar los temas más básicos sobre la naturaleza y la estructura de la naturaleza. ¿Qué es y en qué consiste la materia? ¿Cuáles son las leyes, las interacciones fundamentales de la naturaleza? Hemos oído hablar de los principios subyacentes a la idea de la física de partículas, que seguimos buscando distancias cada vez más pequeñas y pequeñas y llegamos a más partículas fundamentales entonces que se pueden describir en una forma básica e interacciones nuevas básicas. Dentro del átomo tenemos el protón, neutrones, tenemos el núcleo rodeado de electrones. Los protones y neutrones, aunque pensamos que los electrones sí son partículas fundamentales que no se pueden dividir, los protones y los neutrones no. Entonces se estudian partículas como los electrones. El protón se puede subdividir. Dentro del protón hay partículas llamadas quarks que interactúan con otras partículas y nosotros tenemos la física de partículas, por lo tanto. Entonces, una de las preguntas es comprender cuáles son estas partículas que están ahí, por qué están ahí, qué hacen ahí, y también a la hora de describir estas cantidades hay que decir por qué las masas son lo que son, diferentes quarks, por qué tienen masas tan diferentes. Y las fuerzas están relacionadas en alguna forma, porque hay 4 fuerzas fundamentales que conocemos: la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuertes y débiles. Se van a unificar, como se dijo anteriormente. ¿Hay alguna razón por que tengan estas intensidades que sabemos tienen? Entonces, los físicos de partículas elementales intentamos responder a esta pregunta. Yo no voy a hablar de cosmología, no demasiado hoy, pero sí voy a mencionar el hecho de que hay una relación entre las físicas de partículas elementales y el estudio de la cosmología, es decir, comprender mejor la estructura a gran escala del universo, cómo ha evolucionado, de qué forma lo ha hecho, y la física de partículas elementales nos puede ayudar a ello. Finalmente, la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, en este caso, problema teórico, donde vamos a intentar reconciliar la relatividad general, la gravedad y la gran escala con la mecánica cuántica a escala atómica. Se plantea que funciona, es decir, en grandes escalas, se puede utilizar para las estrellas, para las galaxias, lo podemos utilizar para todo el universo, para ver cómo ha evolucionado. Y la mecánica cuántica funciona a escala pequeña, atómica, la física atómica.
El problema es que existen energías muy altas, muy por encima de lo que hemos podido experimentar, y hay escalas nuevamente muy pequeñitas, digamos, muy por debajo de lo que podemos estudiar en el laboratorio. A estas distancias tan pequeñas y a estas energías tan altas no son compatibles las teorías. Necesitamos, por tanto, la relatividad general y la mecánica cuántica para poder pensar qué ocurre, y no sabemos cómo hacerlo. No es un problema cuando intentamos comprender experimentos, porque en lo que podemos pensar uno u otro siempre se aplica y podemos ignorar el otro, pero es un problema en la teoría, porque la teoría quiere comprender todo que está ahí fuera, y deberemos tener una teoría unificada, una forma unificada de comprender todas las distancias y todas las energías, no solo lo que podemos medir, sino una teoría general, y la mejor candidata es la teoría de las cuerdas. Los ingredientes fundamentales, bueno, pues ya no son partículas, sino se trata de cuerdas vibrantes oscilantes como candidato, y este sería el mejor candidato, cuerdas vibrantes que están oscilando. ¿Hay que ignorar la física de partículas, todo lo que se ha hecho? No, por supuesto que no, porque si pensamos en ello, pues es una cuerda pequeñita, es como una partícula. Si es tan pequeñita no vemos su estructura, y podría ser como un punto. Por eso decimos partícula puntual. Si podemos ver, entonces es como una partícula. Otra forma de ser es que si no podemos medir las oscilaciones, bueno, que no podemos verlo y no vemos la propagación de la oscilación, vemos la partícula elemental. Entonces, cuando hacemos física de partículas, sigue siendo válida la teoría, incluso aunque la teoría de las cuerdas sea lo subyacente y lo que en realidad tenemos. Entonces, ¿cuál sería el mejor camino? Yo creo que la teoría de las cuerdas y la física de partícula buscan encontrar las leyes fundamentales de la naturaleza. La teoría de las cuerdas parece ser un buen candidato, pero describe lo que observamos en el universo, nos ayuda a tener un insight en el tema de lo que nos piden los físicos de partículas en cuanto a partículas elementales, fuerzas de partículas elementales y masas. Por otra parte, al aprender sobre qué ingredientes pueden aparecer, la supersimetría, extras dimensiones, comprenderemos mejor lo que debe buscar la teoría de las cuerdas. Utilizando entonces ambos enfoques, creo que sí podremos encontrar finalmente este tema tan difícil, tan realmente difícil. Entonces, un camino, pensamos, una esperanza que tenemos algunos, es que puede haber dimensiones extra. Y cuando hablamos de dimensiones extra, con esto podemos enfocar problemas que nos han asombrado durante años, problemas que nos tienen ahí durante años. Es decir, ya que el modelo estándar de la física de partículas que describe la materia con sus ingredientes básicos fue creado en los 70, ha habido preguntas que están ahí, preguntas que nos asombran. El modelo estándar funciona muy bien, las predicciones se han probado para presentar y excelentemente funciona muy bien, pero hay preguntas fundamentales que entran y dentro de la teoría, y voy a volver a ello, que nos hace pensar, ¿conocemos realmente lo que está ocurriendo? Y es muy difícil enfocar esto en el contexto que acabo de decir cuando hablamos de 3 dimensiones espaciales, y será que no hemos encontrado la teoría que realmente encaje, y por eso cuando hablamos de nuevas ideas, nuevas dimensiones, pues entonces podemos eliminar esta confusión, esta dificultad a la hora de comprender o explicar. Entonces, no podríamos comprender por qué estos parecen iguales sin la dimensión del tiempo. Podría haber otras dimensiones. Vamos a pensar en ello. Y la mejor razón para pensar en dimensiones extra es pensar en una mejor comprensión de nuestro universo y en cuanto a los fenómenos físicos que observamos. Merece la pena destacar que incluso si estas dimensiones extras no existen en el universo, al pensar en ellas, al pensar fuera de la forma en que hemos pensado hasta ahora, incluso hay nuevas respuestas a estas posibilidades en lugar de tener un espacio tridimensional. Entonces, otra razón para pensar en dimensiones extra son las conexiones que hemos dicho. La teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas es la mejor candidata para unificar la mecánica cuántica y la relatividad, pero no es naturalmente nuestra teoría de relatividad la que sale de ahí, es decir, con 3 dimensiones como espacio. La teoría de las cuerdas describe un mundo con más naturalidad que tiene 9 o 10 dimensiones espaciales, o 10 o 12 dimensiones espaciales
espaciotemporales, incluyendo el tiempo. Entonces, el problema con la teoría de las cuerdas no es si hay dimensiones extras, sino cuáles son y por qué no las hemos visto, y tienen acaso algún impacto, qué implicaciones tienen en cuanto a lo que realmente vemos. Ese es el problema, no si hay, sino cuáles son. Y tenemos que pensar en las dimensiones extra y decir, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Realmente no sabemos por qué parece haber 4 dimensiones temporoespaciales. Es decir, las leyes de las físicas hasta ahora bueno, pues no lo indican. Puede haber cualquier número. La relatividad general funciona para cualquier número de dimensiones espaciales, porque solo 3, quizás no sean 3. Entonces tiene sentido explorar alternativas y tomarlo ahí donde Einstein lo dejó, es decir, seguir adelante, ¿no? Después de lo que ha hecho Einstein. Entonces, antes de seguir, yo quiero esclarecer el que sepamos todos de lo que hablamos, es decir, cuando hablamos de dimensiones del espacio, ¿de qué hablamos? Todos lo sabemos, X, Y, Z, ¿no? Es decir, lo sabemos, pero lo que queremos decir es derecha, izquierda, arriba, abajo. Simplemente, estas son las 3 dimensiones, ¿no?, con las que nos hemos siempre familiarizado. Por alguna razón no observamos dimensiones extra, pero eso no significa que porque no estemos diseñados para verlo no existan. Puede haber otras que no veamos. ¿Qué quiere decir dimensiones extra del espacio? ¿Qué decimos por un espacio pluridimensional? Tenemos que especificar cantidades para localizar un objeto. Por ejemplo, si hay 3 dimensiones del espacio, damos la longitud, la latitud y la altitud. Y, por ejemplo, si hubiese más dimensiones, tendríamos otras coordenadas que habría que también dar. ¿Cómo podemos pensar en estas dimensiones extra? Bueno, pues si intentamos pensar en objetos geográficos, podemos intentar construirlos secuencialmente, es decir, a partir de lo que sabemos, pues de 0 puedo pasar a 1, puedo pasar a 2 dimensiones, al cuadrado, a 3 dimensiones, que es un cubo, y seguir al hipercubo. Y yo no he dibujado un hipercubo porque es difícil, pero Salvador Dalí, bueno, hizo un intento al pintar el Corpus Hypercubus. Y entonces hay 8 cubos y no los ha puesto en conjunto, pero si los hubiese situado estos 8, pues se incluirían el hipercubo, de la misma forma que 6 cuadrados incluyen un cubo. Entonces podemos seguir subiendo, incluso aunque no lo veamos, podemos matemáticamente comprenderlo, o en palabras sabemos de qué debería estar ahí cuando hablamos del hiperespacio y cuando hablamos del hipercubo. Entonces, el arte siempre juega con las dimensiones. Bueno, pues la gente intenta captar imágenes tridimensionales. Cuando a la hora de dibujar utilizamos 2 dimensiones para representar objetos tridimensionales. Intentamos codificar la información en 2 dimensiones. Y cuando vemos una pintura, sacamos información tridimensional desde una representación bidimensional. En la forma medieval era muy primitivo y ahora pues llegamos a esto en una forma diferente. Entonces, una de las formas más interesantes de pensar en dimensiones extra fue lo realizado en un libro de fines del 19, escrito por Edwin A. Abbott, cuando escribió Flatland, la Tierra plana. Lo que decía este autor en esta novela de muchas dimensiones era, supongamos que estamos en 3 dimensiones y vamos a intentar, por lo tanto, de hecho, sería el mismo problema que tendríamos si fuéramos criaturas bidimensionales, que viviésemos en objetos bidimensionales sobre el plano de una mesa. Supongamos que no pudiésemos observar la tercera dimensión, sabiendo que está ahí. Entonces, ¿qué verían los observadores bidimensionales si fuera ese mundo plano? Si estas personas estuviesen confinadas a vivir en 2 dimensiones, ¿cuál sería el caso? Ya se escribió en el 19. Podemos plantearnos la pregunta, supongamos una esfera, que es un objeto tridimensional, y pasa por este mundo bidimensional. ¿Qué se vería? Pues claro, como solamente ven 2 dimensiones, jamás verían una esfera completamente. Lo que verían sería una serie de discos que crecen en tamaño y luego bajan de tamaño a medida que pasa la esfera por esta tierra plana. Es decir, van a ver la esfera completa cuando atraviesa el plano, pero nunca la verán a la vez. Sin embargo, tendrán toda la información de que la esfera estaba ahí, en estos discos, uno con otro, que reproducen
conocen la esfera en general. Digamos, cuando intentamos pensar en dimensiones extra, ¿en qué pensamos? En cortes. Lo que hemos visto es como si viéramos la esfera cortada, como si viéramos literalmente trocitos de una naranja que vamos cortando y que nos da la naranja o la esfera tridimensional. De la misma forma, en una hiperesfera o en 4 dimensiones que pasa por el universo, lo que veríamos serían esferas tridimensionales que aumentan de tamaño y bajan de tamaño. Y entonces, en un momento dado, solo veremos una esfera tridimensional, pero si las ponemos todas en conjunto, tendremos la hiperesfera. Otra forma de pensar en dimensiones extra, ya que solo podemos ver las dimensiones más inferiores, serían proyecciones. Yo no voy a hablar de una proyección, pero puedo dar un ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es una proyección. Y lo que vemos al ver una única proyección es que perdemos información a la hora de codificar un elemento hiperdimensional en menos dimensiones, pero si tenemos varias proyecciones podremos ver que era realmente un conejo y no una mano. Y luego hay otras formas de pensar en dimensiones extra. Lo que vemos es que es muy difícil representarlo en forma pictórica. La mejor forma de pensar en dimensiones extra es en matemáticas y no en imágenes. En palabras o en matemáticas, mejor. Una idea abstracta ya tenemos de lo que pueden ser las dimensiones extra. Pero ¿qué pasa con las dimensiones extra en la física? ¿Por qué la gente piensa en dimensiones extra en el contexto de nuestro universo? Realmente, Theodore Kaluza hubo de proponer la idea de dimensiones extra allá por el 1919, que es muy interesante porque esto fue 4 años después de que Einstein completase su teoría de la relatividad general y de la gravedad. Entonces hizo la misma observación que hemos hecho hace unos instantes, que la teoría de Einstein funciona para cualquier número de dimensiones. ¿Por qué no intentarlo con 4 dimensiones? Con la 4ª dimensión. Su objetivo era unificar las fuerzas que se conocían en el momento, la gravedad y el electromagnetismo. Por supuesto, ahora sabemos que hay otras 2 fuerzas y todavía no ha funcionado la reunificación de estas fuerzas, pero él sugirió cómo podría. Dijo que la teoría de Einstein funcionaba incluso con más dimensiones, y Einstein era el que hubo de establecer un juicio de opinión sobre el artículo, si se iba o no publicar en la revista técnica científica. A él le gustó al principio la idea de la dimensión extra, pero retrasó 2 años la publicación porque dijo, es una muy buena idea, pero ¿por qué es diferente la otra dimensión? Es la misma pregunta que tenemos ahora, ¿por qué no la vemos? Y entonces, brevemente, está la vieja respuesta, y es que las dimensiones extra se pueden poner, digamos, en un tamaño pequeñísimo, todas, o aquí hay nuevas respuestas, como se piensa ahora. Y lo que propuso Oscar Klein en 1926 es que podría haber dimensiones extra, pero si existieran sería pequeñita, estaría como en un tamaño pequeñísimo, y entonces es difícil representarlo pictóricamente, pero es una idea intrigante, una idea intuitiva, pensando que si es suficientemente pequeño no lo vemos, entonces parece como si no estuviese allí. Vamos a considerar una analogía. Suponte que yo tenga realmente pues esta especie de tubo que va a atravesar un campo de fútbol. ¿Qué es lo que vemos? Si yo tuviese una manguera que estuviese a una distancia enorme, pues entonces parece como si fuera una única dimensión, como si fuese una cuerda, es decir, un espacio unidimensional. A medida, cuando lo vemos de más cerca, vemos que es hueco, que es una manguera, que hay una superficie, un interior tridimensional y una superficie bidimensional, pero cuando vemos la manguera vemos que es de mayor dimensión. Si lo vemos desde muy lejos o sin buena resolución, es como si fuera un hilo. Si no tiene suficiente resolución, la manguera te parece que no es hueca, como si fuera de una única dimensión. Y aunque parezca una idea obvia, intuitiva, es realmente un principio muy importante en la física, la idea de que te puedes centrar en aquello que puedes medir cuando haces predicciones. Entonces, incluso, aunque no se mida esta dimensión extra, pues podríamos pensar este tubo de goma, esta manguera que utilizamos, pues no tiene que saber mecánica cuántica la persona para saber qué ocurre, porque realmente es demasiado pequeño. El efecto de la mecánica cuántica es demasiado pequeño para establecer una diferencia en cuanto a la predicción. Podría ser que esta dimensión extra esté ahí, pero que sea tan pequeñita que tenga simplemente que sea imposible el observarlo. Y para ser claro, cuando hablo
hablando de la curvatura de la dimensión extra, yo no estoy hablando de una manguera a lo largo de un terreno de fútbol. El universo es la manguera. Quiero decir que hay una analogía, es decir, nuevamente yo no puedo dibujar en más de 3 dimensiones. Pensamos en una dimensión ampliada como una larga dimensión que desempeña el papel de nuestras 3 dimensiones en el espacio, lo que observamos, y que hay una dimensión, puede haber otras dimensiones, pero que esta dimensión tiene un pequeño tamaño. Entonces, la idea es que en esta imagen vemos una dimensión curvada y el universo completo curvado. Vemos en 2 direcciones, pero una de las dimensiones es pequeña y aparece como curvada. Y si fuéramos un insectito pequeñito, como somos en el universo, podríamos, bueno, simplemente pequeñas distancias antes de volver a donde estábamos, pero hay 2 diferentes dimensiones sobre las que podríamos viajar. Sin embargo, si no tuviésemos la resolución para ver la dimensión extra, solo podríamos ir hacia adelante y hacia atrás en una única dimensión, la manguera como un hilo. Esto depende de la resolución, depende de cuán grandes seamos. Y de la misma forma, podría ser que viviéramos en un universo hiperdimensional con más de 3 dimensiones y que solo observásemos las 3 amplias, pero las que están alrededor de nosotros no las veamos, no sabemos todavía que están ahí. Y luego, básicamente, esa es la única forma, y fue lo que se decía en el año 99, una nueva forma a las dimensiones ocultas. Buscamos una nueva forma en que podrían estar ocultas, y no voy a hablar de todo, pero voy a hablar en qué se basa. Se basa en un ingrediente importante en la teoría de las cuerdas, cuya importancia ha sido reconocido en los 90 y a fines de los 90, y ese ingrediente es lo que se llama branes, B-R-A-N-E-S, y viene de membrana, o sea, la brana. En este caso, las membranas son objetos como membranas en un espacio hiperdimensional. Se utiliza brana porque en inglés se utiliza brain y suena a cerebro, y la gente se confunde por la palabra B-R-A-I-N, que es cerebro en inglés, pero no, es B-R-A-N-E, de brana, membrana. Entonces, lo que mostramos fue que estas branas realmente desempeñan un papel esencial en la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas no es solo una teoría de las cuerdas, también es la teoría de estos objetos llamados branas. Y realmente hemos oído hablar de la teoría M, que no es más que la idea de que la teoría de las cuerdas tiene objetos dentro que son más que cuerdas fundamentales. La idea original, cuando se formuló la teoría de las cuerdas, era que había la cuerda fundamental, pero ahora sabemos que pueden haber estos otros objetos que llamaremos branas, y un físico se ha dicho la teoría que antiguamente se conocía como de las cuerdas, y ahora están las branas o membranas de alta dimensionalidad. ¿Qué hacen las branas? Van a distinguir unas dimensiones de otras. Por ejemplo, quiero dar una analogía con estas cortinas que utilizamos en el cuarto de baño. Suponte que tengo en mi cuarto de baño una cortina en una habitación tridimensional. Suponte que hay gotitas de agua en cada lado de mi cortina del cuarto de baño. Ellas van a viajar sobre la superficie de la cortina, no van a salirse de la cortina en la habitación tridimensional. En principio podría, pero con las branas tenemos la idea de que van a quedarse ahí en una superficie de dimensión inferior. Realmente aquí tenemos una superficie bidimensional, la cortina, en la habitación que es tridimensional, pero podría haber otro tipo de brana, es decir, podría haber otro tipo de brains o branas. Entonces tenemos que pensar en la posibilidad de que puede haber branas tridimensionales, superficies tridimensionales en un espacio multidimensional de una dimensión superior, y lo que sabemos podría quedar solamente en la superficie de esta brana, que se comporta como una membrana, y esto es nuestra versión de aquello tierra plana, un mundo bidimensional en el espacio tridimensional, y esta brana podría ser un mundo tridimensional en un espacio multidimensional, y podría ser que lo que hacemos los quarks, los leptones y las fuerzas como electromagnetismo, las fuerzas nucleares fuertes y débiles, todo esto está sobre la superficie de las branas, aunque haya otras dimensiones extra, lo que explicaría por qué solo vemos 3 dimensiones, porque podría ocurrir que la luz solamente viaje en el espacio tridimensional de la brana. Si viaja en 3 dimensiones, eso es lo que vamos a ver, literalmente hablando. Si todo queda en una brana,
estos branes. Entonces, desde el punto de vista del físico no nos importarían las dimensiones extra porque no tenemos contacto con ello, pero lo interesante es que sabemos que este no es el caso, porque ahora sabemos que la gravedad viaja en el espacio hiperdimensional. Sabemos que la gravedad tiene que estar en todas partes. Puede ser que los electrones puedan estar en una brana, electromagnetismo sobre esa brana, pero sabemos que la gravedad tiene que estar en todas partes. ¿Y por qué lo sabemos? Pues lo sabemos porque hay un par de razones para ello. Uno tiene que ver con la teoría de las cuerdas, a la que volvería a hacer referencia, y otra, la teoría general de la relatividad de Einstein, la teoría de la gravedad. La gravedad es una fuerza a través de la cual cualquier objeto de masa o energía puede interactuar. Un objeto con masa o energía puede estar en cualquier lugar, no tiene que estar en la superficie de la brana. Entonces podríamos imaginar un mundo, digamos, como los electrones, supongamos que estén solo en una brana, pero entonces, ¿qué ocurre? Podrían estar en otra parte con masa y energía. ¿Por qué tienen que estar ahí? Y entonces tiene que ver con el hecho de que la gravedad va conectada a la geometría del espacio-tiempo como un todo. Entonces, ¿qué sería cierto? Si estuviese en este brain o brana, si tuviese un objeto con masa o energía allá afuera en el espacio hiperdimensional, sería capaz de experimentar la fuerza de la gravedad. No sería solamente cuando estamos sobre esta brana o brain. Entonces, todo lo que estamos hecho encaja en la superficie de una brana, y esto no es así para la gravedad, que está en todas partes. Estamos en el concepto de la brana, que es como nosotros viviendo en la Tierra plana. Todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, excepto la gravedad, va limitado en una superficie tridimensional de esa brana. Y la gravedad está conectada con el mundo externo de mayores dimensiones. Entonces, conforme esta idea del mundo brana, puede haber un multiverso, es decir, diferentes universos según las diferentes branas, con diferentes fuerzas, diferentes químicas. Es decir, que si nosotros estamos en una brana, podría haber otras branas que podrían tener otra química, otras interacciones. No voy a tener tiempo de contarles todas estas cosas, pero déjame que les mencione que al pensar en universos de otras dimensiones extras con branas, la verdad esto nos ha cambiado la forma de pensar en las dimensiones extra. Y las branas nos proponen una forma de encontrar dimensiones, la idea de que se pueden distorsionar algunas el universo de forma que hay dimensiones ocultas. Esto podría dar pie a un nuevo concepto de nuestro lugar en el universo, incluso una nueva forma de explicar la debilidad de la gravedad, que es el tema en el que me voy a concentrar el resto de la conferencia. ¿Por qué? Porque esto es algo que se pondrá a prueba y se intentará comprobar en los próximos años en el acelerador de partículas. Entonces la cuestión importante es que el modelo estándar de la física de partículas, que funciona maravillosamente, sus predicciones se han comprobado con un enorme grado de precisión, se basa en una fundación, en una base muy inestable. Y esto tiene que ver con algo que ha mencionado antes David, lo que llamamos el problema de la jerarquía, que tiene que ver con el problema de por qué la gravedad es tan débil en comparación con otras fuerzas elementales. Es decir, yo cojo este puntero, por ejemplo, luchando contra la gravedad, y también, por ejemplo, un imán puede competir con la Tierra para atraer a un clip metálico. Es decir, la gravedad parece fuerte por la gran masa, pero las magnitudes desde luego no son nada grandes. Y esto lo caracterizamos mediante escalas de energía de masa. Las escalas de energía de masa que conocemos, la gravedad es mucho más débil. Tenemos dos protones nos pueden demostrar que hay diferencias entre las fuerzas de gravedad y electromagnetismo, pero subimos a nivel de energía, la gravedad aumenta. Así que se podría uno hacer la pregunta,
Por ejemplo, las energías que vamos a explorar en este acelerador de partículas, ¿hasta qué magnitud tenemos que llegar para que la gravedad sea comparable en fuerza a otras fuerzas? 16 órdenes de magnitud entre la escala de Planck y otra escala que se llama la escala débil, que es muy importante para la física de partículas. Es la escala débil la que se va a explorar y la que se refiere a partículas elementales y cómo adquieren la masa. Y este problema de la jerarquía se refiere al hecho de que hay una discrepancia de 16 órdenes de magnitud entre estas dos escalas. A lo mejor esto, suena un poco exótico o nada realmente práctico, pero el problema es bastante grave porque los principios que creemos comprender mecánica cuántica y relatividad, si las combinamos, pues habría que proyectar fuerzas de fuerza comparable, mientras que no ocurre así. Hay 16 órdenes de magnitud de diferencia. Esto nos molesta porque nos dice que no sabemos lo que está pasando y solamente mediante una sintonía precisa de la teoría podemos encontrar una teoría que funcione. Así que, funciona bien en teoría, pero no entendemos por qué estas escalas están separadas, por qué la gravedad es tan débil. Este es uno de los problemas principales de la física de partículas. Cuando empecemos a trabajar en el acelerador de partículas, esperamos encontrar la respuesta a esta pregunta del por qué la gravedad es tan débil como creemos que es. Y la respuesta puede estar en la supersimetría y puede estar también en dimensiones extra, quizás, ¿por qué no? Así que hemos pensado en algo llamado una geometría de espacio-tiempo distorsionada. La idea es, en cierta forma, sencilla, en el sentido de que la gravedad es comparable en fuerza a otras fuerzas, pero ocurre en otros lugares. El espacio está distorsionado de una forma que la gravedad parece mucho más débil que otras fuerzas, aunque fundamentalmente no es así. Supongamos que en vez de un mundo Branagh tuviéramos dos branas y hubiera una quinta dimensión o cuarta dimensión de espacio-tiempo. Estas dos branas separadas por una distancia modesta en una dimensión extra. Y luego hay energía. Hay energía en las branas y hay energía en el espacio dimensión extra. Y nos preguntaríamos qué aspecto tendría la gravedad. Y esto se puede hacer resolviendo las ecuaciones de Einstein que componen la teoría de la relatividad y nos dice lo que es la gravedad en este universo. Y lo hemos hecho y hemos descubierto algo espectacular, un espacio-tiempo extremadamente distorsionado. La idea entonces es que está tan distorsionado que aunque la gravedad es fundamentalmente tan fuerte como las otras fuerzas, es muy débil donde vivimos. Se suprime exponencialmente con la distancia, según pasamos de la brana de gravedad a la brana débil. Hay dos formas de abordar esta cuestión. En primer lugar, ¿cómo funcionan las interacciones gravitacionales? Algunos pueden saber que uno puede pensar en el electromagnetismo como una comunicación que hacen las partículas llamadas fotones. Como el magnetismo funciona un electrón cargado, otro objeto cargado. Y está el gravitrón, que comunica la fuerza de la gravedad de una partícula de masa de energía a otra. Y la mecánica cuántica nos dice que todas las partículas están asociadas con la onda, que la onda nos da la posibilidad de encontrar la partícula en cualquier lugar del espacio. Pero resulta que en esta geometría distorsionada espacio-tiempo, la función de probabilidad del gravitrón cae exponencialmente cuando pasamos de una brana a la otra. La consecuencia es que aunque la gravedad es muy fuerte, en la brana gravedad, aunque estemos a muy poca distancia, será exponencialmente más bajo. Así que
16 se puede convertirse en 30. Pero incluso a una distancia modesta la fuerza de gravedad es mucho más débil. Y si estamos en cualquier lugar menos en la brana de gravedad, pues la gravedad necesariamente va a ser una fuerza mucho más débil. Otra forma de comprenderlo es en términos de la geometría del espacio-tiempo. Se produce una distorsión. Hay varias formas de plantearlo. Es una especie de reescala, es decir, aunque esperamos que las masas sean del mismo tamaño en la brana de la gravedad, cuando llegamos a la brana débil, resulta que las masas son 16 órdenes de magnitud más pequeñas, porque hay un cambio de escala, una reestructuración de escalas, con lo cual, bueno, pues no se produce la jerarquía de las masas. Si estuviéramos en un espacio tridimensional, ¿es verdad esto o no? Pues no lo sabemos todavía, parece que la teoría funciona, pero no se sabe muy bien lo que nos vamos a encontrar en la práctica. Lo bueno es que vamos a hacer estas pruebas y averiguaremos si esta teoría es cierta o no. Y en el futuro vamos a poner a prueba la idea de todas estas cuestiones que explican la debilidad de la gravedad, porque el acelerador, el centro acelerador cerca de Ginebra, llamado CERN, y el colisionador de hadrones, el LHC, bueno, pues va a poner en funcionamiento dentro de poco. Es un círculo de 27 kilómetros de circunferencia en el que viajan las partículas generando una gran cantidad de energía y luego colisionando, creando una enorme cantidad de energía, como es igual a mc cuadrado. A mayor energía podemos crear partículas de mayor masa. Pero la idea es que con la colisión de los protones produzca grandes energías para poder viajar a grandes distancias y crear partículas que existen en la escala débil, que tienen 1000 veces más masas que un protón. Es decir, esto es algo que nunca se ha conseguido antes en laboratorio, estos altos niveles de energía, y creemos que nos van a ayudar a responder a las preguntas que llevamos 30 años intentando responder. Entonces, ¿cómo podemos hacer una prueba de dimensiones extra? ¿Qué debemos buscar? Bueno, partículas que viajan en las dimensiones extra, los que se llaman las partículas Kaluza-Klein. Kaluza y Klein son dos investigadores que antes he mencionado. Tienen una masa extra porque viajan en las dimensiones extra. No vemos las dimensiones extra directamente, tienen un cierto momento, una cierta inercia, y esa energía extra pues parece una masa extra para nosotros. Por ejemplo, si esto es cierto y la gravedad es la única partícula, la única fuerza de la dimensión extra, el gravitrón es la única partícula de esta dimensión, entonces el gravitrón tendría partículas Kaluza-Klein, es decir, partículas que parecen como el gravitrón pero son más pesadas y tienen características muy específicas que nos dirían que están asociadas con la gravedad. Si detectáramos estas partículas y nada más, eso sería un indicio muy claro, muy fuerte de que esta idea puede ser correcta. Es muy difícil que encontremos estas partículas y solo estas partículas. Así que, aunque no estamos viendo realmente la dimensión extra, vemos, digamos, la huella dactilar de estas partículas. Si las descubrimos, será apasionante. Uno pensaría que a lo mejor viajan en la dimensión extra y desaparecen, no son visibles. Pero aunque el gravitrón tiene una interacción muy débil y no sabemos cómo encontrarlo, las partículas de Kaluza-Klein tienen una fuerza de interacción mucho más fuerte y por eso, bueno, se descomponen en partículas como electrón y positrón, partículas conocidas en laboratorio. Entonces, viendo los productos de la descomposición, podemos averiguar de dónde provienen. Así funcionan los colisionadores, aceleradores de partículas. Provocan colisiones y producen
tienen resultados exóticos, pero que nos permiten averiguar, mediendo su carga, su energía, etcétera, podemos inferir de dónde provienen, con lo cual a lo mejor algunas de las partículas que hemos encontrado pudieran ser estas partículas Kaluza-Klein. Como saben, se producen colisiones entre partículas en los aceleradores. No sé si lo ven, pero aquí hay una persona, para que se hagan una idea de la dimensión del acelerador. Por supuesto, la idea no es que haya... No es que darles una idea del tamaño, sino sencillamente de la complejidad. Esta foto fue tomada hace 1 año y medio cuando yo visité el CERN en Ginebra. Así que si las dimensiones extra resuelven el problema de la jerarquía, lo averiguaremos. Y si tenemos suerte, habrá estados más exóticos que se podrán detectar. Pero podemos decir que estamos entrando en una época, una nueva era de la física. Siempre que sean explorado nuevas escalas cuantitativas, han encontrado nuevos fenómenos. Y hay muchas ideas apasionantes acerca de lo que podríamos descubrir. Podrían ser dimensiones extra o cualquier otra, pero queremos saber cuáles son las respuestas y queremos saber cuáles son las conexiones. Y estas nos podrían dar una clave de los misterios del universo. Quisiera acabar diciendo que podríamos encontrar riquezas ocultas en el universo que todavía no hemos descubierto. Muchas gracias. Gracias, Lisa. ¿Alguna pregunta? Por favor, yo quería pedir si pudiera explicar cuál es el concepto de warp geometry. An example, please. Bueno, Juan ha dado un ejemplo de geometría distorsionada en la conferencia anterior, que en cierta forma es lo que ocurre cerca del horizonte del agujero negro, en el que el tiempo pues, se redimensiona. Él ha dicho, por ejemplo, que el tiempo se frenaba. Ese es un ejemplo de distorsión que no encontramos en nuestras vidas diarias, pero la idea es que la geometría del espacio-tiempo, el efecto de gravedad puede afectar a la forma en la que medimos las cosas. En la geometría distorsionada, en cierta forma, es como si la regla para medir cambiara según nos acercamos a la dimensión extra. Lo que parece 1 metro puede ser 1 kilómetro. Antes hemos visto como a lo mejor la representación del universo es una representación tridimensional de 4 dimensiones. Por eso digo que la escala que utilizamos para medir podría ser distinta según dónde estuviéramos. Eso es lo que quiere decir el espacio distorsionado. Distorsión. Vivimos entonces en la brana débil. Estamos en otro campo gravitatorio en la quinta dimensión. Estos gigantes agujeros negros a lo mejor son espacios en los que la brana gravitacional puede ser más débil o más fuerte. Dependiendo de la ubicación, bueno, no ocurre así, porque no hay nada que lo indique.
se piensa que las dos branas están en una situación fija, a una distancia fija entre sí, porque si no fuera así las propiedades del espacio tridimensional no serían ciertas. Por ejemplo, la rotación, esto afectaría a la rotación. Si hubiera algo que lo distorsionara, pues veríamos que algunas regiones del espacio tendrían un aspecto distinto, distorsionado, y eso no lo hemos visto, con lo cual no debe ser cierto. ¿El modelo de Sandbrand-Randall es equivalente a compactificación? Y la segunda cuestión, en la semana esta de Strings 2007, en su charla que dio, o en la exposición que hizo, se titula Black Holes in LHC. ¿Es posible crear agujeros negros en el LHC y qué características podrían tener esos agujeros negros? Bueno, la primera pregunta era si es lo mismo la distorsión en una dimensión infinita que en una dimensión finita. La respuesta es que no, son diferentes. Una forma en la que se puede decir que la distorsión en una dimensión esta es distinta es que hay un fenómeno que se puede producir en el escenario distorsionado que no se produce en el espacio, en el escenario compactado. Por ejemplo, la idea de que pueda haber una región localizada de espacio tridimensional, a lo mejor otras regiones del espacio parecen de otras dimensiones extra, mientras que la región en la que estamos, una brana, parece ser tridimensional. Cuando tienes dimensiones extra compactadas, todo tendría que parecer tridimensional. No se produciría este fenómeno. Es distinto también en principio. En principio podría estirar al infinito la dimensión extra. En lo que se refiere a la pregunta, segunda pregunta, se refería a la conferencia que pronuncié ayer en la conferencia Strings 2007, agujeros negros en el LHC. La idea es que mediante estas geometrías distorsionadas se podrían ver sus efectos sobre la gravedad, no a escalas de Planck, sino a escalas más débiles. Si tenemos una partícula con suficiente alta energía, se podrían hacer agujeros negros de alto nivel de energía. Yo dije que no creo que podamos crear estos agujeros negros, pero podemos acercarnos bastante y si tenemos suerte podríamos ver efectos interesantes de la gravedad cuántica a esa escala. Escala débil. Si tenemos dos branas y nosotros estamos en una brana y en la otra hay gravedad, es decir, que se puede sentir la gravedad muy débil de la otra porque está en la otra brana. ¿Cómo viaja la gravedad de una brana a la otra? Y, en segundo lugar, ¿dónde viven esas branas? No es que la gravedad... Aquí suele haber un malentendido. No es que la gravedad esté en una brana. La gravedad está en todas partes, solamente que su medida es distinta y las masas parecen muy grandes en la brana gravedad. La gravedad parece muy grande y ocurre lo mismo, lo contrario en la brana débil. La gravedad parece débil. No es que viaje de un lugar a otro, es que lo experimentamos con mayor debilidad. ¿Y dónde están las branas? Bueno, pues es que eso es como preguntar dónde está el universo, ¿no? Y conforme a esta idea, pues las branas son el universo. Hipótesis. Entonces, ¿por dónde va vuestra investigación para qué podría superar a la velocidad de la luz? Por otro lado, si me lo permite. El tiempo y el espacio se van haciendo constantemente. Yo le pregunto, ¿al mismo ritmo? Y ya como última, permítame que abuse, siempre se ha hablado de 15.000 millones de años el tiempo que tiene el universo. Ahora se ha corregido y se habla de 13.700.
¿En qué se han basado, por favor? No sé, la verdad, si tengo la respuesta a la primera pregunta. Porque no sé muy bien dónde vamos a trabajar. De momento estamos muy interesados en ver lo que va a pasar con nuestros experimentos en el LHC. Y luego, bueno, tenemos otras ideas alternativas, algunas las tendremos a prueba, otras no sabemos muy bien qué hacer, si podremos probarnos a prueba, pero bueno, vamos a intentar avanzar poco a poco, cosas concretas, y luego iremos ya a las palabras mayores en cuanto a las diferencias de edad. Bueno, la mayor... Lo cierto es que hay un mayor acuerdo sobre el límite del universo, bueno, porque han mejorado los sistemas de medida del límite del universo y en cuanto a los objetos que podemos observar en el universo y cómo ha evolucionado. Hay un acuerdo bastante, un consenso bastante amplio en cuanto a la edad del universo. 13.700 millones. No es que esto sea muy importante, ¿no? Pero en cierta forma, bueno, importa si tenemos en cuenta la constante de Hubble, la tasa de expansión, la velocidad de expansión del universo, se ha medido mucho mejor, más precisión, y también se puede analizar mejor, bueno, toda la evolución del universo, materia oscura, todo esto ha ayudado para calcular la edad. Con su concepto de branas, ¿es posible explicar la materia oscura? Bueno, es posible, desde luego, que diferentes branas con universos ocultos se pudieran explicar la materia oscura. Pero la materia oscura no es tan misteriosa como la energía oscura. La materia oscura es materia que no vemos, creemos que está ahí, creemos que sabemos cuáles son las propiedades que debería tener. Pero no necesitamos dimensiones extra para conseguir materia oscura. Hace falta un objeto de escala débil que interactúe con la fuerza de escala débil. En fin, hay diferentes candidatos acerca de lo que puede ser la materia oscura. Todavía no se ha detectado, pero tenemos ideas, podría venir de la supersimetría o de dimensiones extra. Lo que sí que es misterioso desde el punto de vista tridimensional es la energía oscura. Y luego, bueno, esto tiene relación con la cuestión de la constante cosmológica que he mencionado hace un momento, y desde luego la respuesta no la tenemos todavía. Los conferenciantes están acostumbrados a otros horarios de comida y están desfalleciendo. Demos las gracias de nuevo a David Gross, Malda Cena y Liz Randall.